Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este quinto domingo de Pascua 2023. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. Salmo 33 o 32. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes, y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este quinto domingo de Pascua nos presenta diversos aspectos de la vida del pueblo de Dios, de la iglesia que comienza, o más bien, continúa su camino con una presencia nueva y vivificante: Cristo resucitado, quien a través del Espíritu Santo sigue la construcción del reino de Dios a través del anuncio, del servicio y de la oración de los apóstoles, profetas y servidores. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe la solución de un problema de la comunidad, donde la solución es la distribución de los carismas, puestos siempre al servicio del reino de Dios. Unos sirven las mesas y atienden a los pobres, y otros se dedican a la oración y a la evangelización. Aunque esto no signifique que en algunos momentos los que prediquen sirvan y los que sirven prediquen. Como vemos luego en el pasaje de Felipe, el diácono, con el eunuco. En la segunda lectura, Pedro define a la iglesia como un nuevo templo, construido con piedras vivas, cada cristiano. Raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de las tinieblas y a entrar en la luz maravillosa. Jesús en el Evangelio nos indica la meta: voy a prepararles un lugar, que dicho sea de entrada no es espacio temporal, y también nos indica el camino que debemos recorrer para alcanzar esta meta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él, quien haciendo en todo su voluntad, nos reveló todo de Él y nos allanó ese camino, acercándonos a Él. En el Evangelio de este domingo, que hace parte de lo que se conoce como el testamento de amor de Jesús en la última cena o discurso de despedida, sus últimas palabras y sus últimas enseñanzas y recomendaciones. Como sabemos, las últimas palabras pronunciadas al final de la vida de una persona tienen un carácter especial y particular. Ellas resumen el misterio de su ser. Platón hace que su maestro Sócrates hable de la inmortalidad antes de morir.
El condenado a muerte consuela a los que quedan. Las últimas palabras pueden ser muy enigmáticas o pragmáticas. Dicen que la madre del escritor, dramaturgo y poeta alemán Goethe dio instrucciones de no poner demasiadas pasas en el postre preparado para su entierro. Algunos instan a sus hijos a que se apoyen mutuamente. Los patriarcas como Abraham, Moisés, Jacob, etc., mueren bendiciendo y dando sus últimas recomendaciones a sus hijos y descendientes. Incluso Jesús en el Evangelio se despide de sus discípulos, los anima y conforta, les hace nuevas promesas de no dejarlos solos y huérfanos, de ir a preparar un lugar y de estar siempre con ellos, no como un simple y fugaz recuerdo, sino como una presencia nueva, renovadora y vivificante, revelando la verdad plena a través del Espíritu Santo. Creo que hoy se nos invita a leer este pasaje, no como un simple discurso bien preparado. Es necesario entrar en el ambiente de la última cena, en el silencio que sorprende, haciendo las pausas necesarias para retomar el aliento. Tomemos estas palabras de Jesús como palabras pronunciadas en un profundo silencio y con voz entrecortada, dirigidas a hombres cautivos, desconcertados, sorprendidos y tal vez asustados. Debemos escucharlas como se escucha una gota de agua que cae en el agua en una cueva, como un eco aterrador. El oyente debe estar en absoluto silencio para dejar entrar al oído y que pasen por los sentidos y por el corazón esas palabras, porque si estamos atentos, escucharemos palabras de vida, palabras de consuelo. No se turbe vuestro corazón. Escucharemos palabras de esperanza. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Escucharemos palabras majestuosas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Escucharemos palabras de una vocación exigente. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Pero como sabemos, no es fácil para nosotros entender inmediatamente estas palabras, porque tal vez queremos escuchar otras palabras más pragmáticas y claras y ver otras realidades más comprensibles, como Tomás o como Felipe. No podemos interrumpir el discurso de Jesús para no caer en preguntas perdidas o tal vez inútiles. Dios se ha dejado ver en Jesús, nos ha hablado y nos ha dicho todo. Se ha acercado, pero sigue siendo un misterio tremendo que nos tiene que sorprender siempre. Él es un camino, el único, que tenemos que seguir haciendo para poder, que tenemos que seguir haciendo para poder alcanzar la meta. Es una verdad que tenemos que seguir descubriendo, buscando y alcanzando, porque no es un simple concepto que resuelve dudas y aclara inquietudes. Él es la vida que no se limita a lo biológico y material, sino la vida verdadera que nunca será tocada por la muerte. Jesús está animando a una iglesia que permanece en este mundo y que se encamina a la verdad de Dios, que es inagotable e inalcanzable. San Pablo dice en 1 Corintios 2:9: anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Con estas palabras de Cristo se nos está invitando pues a la esperanza, a la construcción de un presente que nos ayude a vivir en el misterio insondable de Dios y que nos haga vivir siempre alegres, aunque por el momento tengamos que pasar por diferentes pruebas, como dice San Pedro en su carta. Saber que todo lo que aquí vivimos y gozamos es una sombra de lo que vendrá. No pensar equivocadamente que este mundo es definitivo y gastar aquí en cosas banales y mediocres todas nuestras fuerzas, para no ser como ese peregrino que se encamina hacia una meta, pero durante el camino, mirando los hermosos prados, los hermosos ríos, las hermosas montañas y los despampanantes amaneceres y atardeceres, se olvida de dónde iba, pierde el camino y tal vez distraído, cae en un abismo mortal. Tomás y Felipe quieren ir al camino,
pero no se dan cuenta que el camino está por delante y la meta está al final. Quieren llegar sin comenzar a caminar y pasar por las distintas geografías de ese camino: llanos, montañas, pedreros, etc. Tomás Eliot afirmó con convicción: el cristianismo es el camino que conduce a la posesión de lo que muchas veces buscamos en el lugar equivocado. Jesús es el camino. Hoy muchos proponen caminos a seguir para vivir sabroso, pero son caminos que terminan siendo laberintos sin salidas, caminos para vivir en la superficialidad y en la idiotez de una ideología que deshumaniza, deambulando sin rumbo, sin tocar siquiera el problema fundamental de cómo alcanzar la felicidad, la libertad y la vida eterna. Kierkegaard decía: el barco está en manos del cocinero del barco, y lo que transmite el megáfono del capitán ya no es la ruta, sino lo que comeremos mañana, decía en su diario. Aquí lo importante no es tanto saber dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Jesús es la verdad. No dice una verdad. No se trata de saber, sino de ser y de vivir. Él es la verdad. Jesús es la vida. Quiere decir que hay una vida que no es verdadera y que nuestro esfuerzo debe ser alcanzar esa vida verdadera, que es la vida de la gracia de Dios. Es entrar en su acontecer de misericordia divina. El cardenal Cantalamessa nos regala un cuento interesante. Dice: dos monjes de la Edad Media, con gran imaginación, trataron de describir cómo sería el cielo, y finalmente se prometieron que el que muriera primero apareciera en sueño al otro para decir una sola palabra. Se decidieron por la palabra latina taliter, así, en caso de que el cielo fuera como lo habían imaginado, o aliter, otra manera, si fuera diferente o como lo habían imaginado. Después de la muerte del primero de los dos, se apareció en sueños al otro, pero dijo dos palabras: totaliter aliter, es decir, totalmente otro. En otras palabras, la vida después de la muerte es completamente diferente a como la podemos imaginar aquí. Simplemente debemos estar seguros de que Jesús nos enseña a conocer al Dios verdadero y a estar en Él, si seguimos su camino de Pascua. Conocemos su verdad escuchando su palabra y vivimos su vida, que es totalmente amor. Alessandro Pronsato dice: poniendo juntas las tres lecturas, se puede identificar tres rasgos del nuevo pueblo de Dios. Primero, una iglesia de la transparencia y sin discriminaciones. Segundo, una iglesia de constructores con piedras desechadas, pero totalmente vivas. Una iglesia, tercero, una iglesia que intenta entender para ser capaz de mostrar a los otros el camino. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude pues a encontrar este camino, esta verdad y esta vida que es su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y así la anunciemos al mundo para llevarlos a la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un feliz domingo, una feliz semana y que el Señor los acompañe siempre. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.